¿cómo están? Bienvenidos a Tonsqué. Qué gusto que nos acompañen otro domingo con un tema nuevo. Hoy, a 19 días del 19 de septiembre, el temblor que marcó la historia de nuestro país de una manera muy millennial, tenemos otro tema del cual hablar, el cual es la reconstrucción económica. Y está, como siempre, conmigo mi compañero Eric Plata. Hola, Eric. ¿Cómo estás, Mariana? Una vez más, como siempre, vamos a hablar de cómo México ha cambiado con el catástrofe que sucedió el 19 de septiembre. Pero bueno, en nuestro panel se encuentra la maestra Alicia Islas, que es del Gobierno y Asuntos Públicos. Bienvenida, maestra. Gracias. Y bueno, también se encuentra con nosotros el doctor Abraham Granados de la Facultad de Economía. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros. Y bueno, y ahora en este panel se encuentra una vez más nuestro colaborador también de TV UNAM, Omar Velasco. Qué gusto que estés con nosotros, amigo. Gracias, Eric. Gracias, Mariana, por aceptarme el día de hoy en su mesa. No, pues, más que aceptarte, estás más que invitado para este programa. Bueno, ¿qué te parece si empezamos el programa directamente con una pregunta con el cual me gustaría empezar y es para ubicar a la gente dentro del problema en el que se encuentra? ¿Qué es el Fonden? Es un fondo de desastres naturales que se forma para hacer una contingencia cuando hay un desastre que supera la capacidad del Estado. Bueno, cualquier Estado de la República que lo supere porque sus gastos son mayores, por ejemplo, en este caso el sismo que vivimos el 19 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México lo supera en capacidad, ya no puede pagar toda la reconstrucción. Entonces hay un fondo para este tipo de contingencias. También pasa regularmente cuando hay huracanes, ¿no? Que hemos tenido cada año, tenemos huracanes que superan la capacidad de las entidades para poder solventar los gastos. Entra este fondo que es realmente muy relevante. Un guardadito, por así decirlo. Pues más bien es como un fondo de reserva, porque sí, de repente sabemos que vivimos en un país que pasan muchas... Llueve y nos ahogamos. No, pero además estamos muy propensos a huracanes, que es lo que más pasan, sequías. Somos un país como que con mucha diversidad en clima, ¿no? Y entonces este fondo lo que hace es como respaldarte, es un respaldo. Por si algo pasa, tienes un respaldo extra. Y entonces, en este caso, pues sí, nos superó el temblor, generó una contingencia, ¿no? Que necesitas como otro tipo de recursos. Entonces, es un recurso extra por si algo pasa. Esperarías que cada año no lo utilices, ¿no? Entonces, ese sería como lo ideal, ¿no? Sería que tuvieras como todo contemplado y entonces no pase. Habría que ver también si los derrumbes y esto que pasó, la iniciativa privada tiene responsabilidades, ¿no? Entonces a lo mejor también debe haber algunos costos que tendrían que solventar la iniciativa privada, ¿no? Tendría que verse. Pero el Estado, en el caso de la Ciudad de México, participa y dice, bueno, tenemos que reconstruir, utilizamos fondos que están disponibles y eso es lo que es el Fonden, es un fondo como de reserva por si pasan este tipo de problemáticas. Entonces nada más el gobierno lo único que hace es cada sexenio dice, ok, el Fonden recibe un presupuesto. ¿Y quién lo maneja? Claro. O sea, ¿es tal cual una organización Fonden? No, en realidad está en la Secretaría de Gobernación y en Protección Civil. Y cada año se aprueban recursos, ¿no? Okay. Cada año se están aprobando recursos. Se hablaba de que este año más o menos son 9,000 millones de pesos, ¿no? Lo que se tiene disponible. Lo que pasa es que también ha habido otro tipo de desastres, en términos de lluvias, por ejemplo, en el país. Entonces, exactamente no tengo claridad de cuánto sea lo que tengan disponible en este momento porque durante el año se va gastando. Entonces, sí se habla de que no sé si el problema es que no se sabe si es suficiente ese recurso. A lo mejor se van a necesitar más. Hemos sabido de muchas donaciones, ¿no? Que va a ser como otro tipo de respaldo. Pero es un fondo que al parecer no va a alcanzar. Ese es también otro tema. Al parecer, no solo el Fonden quizá no alcance para la reconstrucción, ¿no? Okay, porque no solo el caso de la Ciudad de México, ¿no? Sino lo que pasó en el sismo anterior del 7 de septiembre, ¿no? En Chiapas y Oaxaca. Claro, porque México, recordemos que no es Ciudad de México, ¿no? De repente traemos esta idea de que ocurre un desastre aquí, nosotros lo vimos, pero se nos olvida el resto del país. Teníamos una participación, profesora. Sí, en este mismo sentido, en estos días el secretario de Hacienda, ¿no?, comentaba que efectivamente los recursos del Fonden no iban a ser suficientes para cubrir, ¿no?, los problemas que se tienen que atender. Sin embargo, sí comentaba que para un primer arranque sí hay fondos suficientes, ¿no? Y en este sentido también, y como ya comentaba el doctor Abraham, ¿no?, como ya comentaba Abraham, ¿no?, cada año se hacen las adecuaciones presupuestales según las necesidades, ¿no? Evidentemente, para el próximo año presupuestal, uno de los elementos prioritarios debería ser este elemento de la reconstrucción, ¿no? Y también el retomar actividades o hacer que los individuos puedan seguir en sus rutinas cotidianas.
¿no? Entonces, de primera instancia, ¿a dónde se destinan estos recursos para empezar la reconstrucción? Porque creo que reconstrucción no es solo levantar edificios, Sí, ¿no? no Se trata de algo solamente más grande. La prioridad en ese momento, detrás de bambalinas nos encontramos platicando directamente acerca de esto, los microcréditos y todo esto. El Fonden tiene que apropiarse de este presupuesto generalizado para ingresar este dinero a las especies como de trabajo, vivienda, agua, salud y todo eso, o nada más va a un punto en estratégico. No, el Fonden en realidad, o sea, no es como que se apropie, es un fondo, o sea, están los recursos cada año, se destinan, ¿no? Pero sí, una de sus prioridades en primer momento es atender la emergencia inmediata, ¿no? Entonces, en un primer momento puede dar, por ejemplo, colchonetas, como todo este tipo de cosas. En un segundo momento ya viene lo que ellos denominan como reconstrucción, ¿no? Que tendría que ver con retomar estas rutinas cotidianas, pero también más con términos de infraestructura, por ejemplo, de caminos, de hospitales, Claro. ¿no? De escuelas. En otro rubro podríamos encontrar las viviendas, ¿no? Que es otro punto central o importante. Pero es eso, ¿no? También un poquito entender que estos fondos o estos elementos que tiene el gobierno de apoyo, ¿no? También tienen ciertas limitaciones o están enfocados a una sola población o a una sola necesidad, ¿no? Entonces, maestra, si este fondo lo tenemos como una parte de reacción, de en cuanto hay un desastre natural, nosotros podemos utilizarlo para encontrar lo que inmediatamente es necesario. Sí, pero con sus reservas, ¿no? Por ejemplo, como estrategia de gobierno tiene una población muy especificada. ¿Cuáles son? Bueno, o quién puede acceder a estos recursos del Fonden. Generalmente son localidades que se encuentran con niveles de marginación bastante elevados. Que eso está un poquito de la fregada, ¿no? Bueno, yo lo pensaba en cuanto pasa el desastre y después empieza toda la movilización social y a pensar y platicarlo, no piensan de inmediato en el fondo para desastres, ¿no? Es algo que quedó un poquito rezagado, sino que todos empiezan a ver que Katy Perry donó tanto, Cristiano Ronaldo donó tanto, Uber, Google dona. Y todo eso cuando ya se ve, es que dicen, es que no queremos que el gobierno lo maneje porque empiezan las tranzas y se lo roban y que cuánto fue, cuánto no es. Cuando es de gobierno se desvirtúa demasiado todo este tipo de acciones monetarias, ¿no? Bueno, es que también desvirtuamos mucho la responsabilidad del gobierno. Vemos como si fuera una cuestión que, como tú nos estabas platicando hace unos momentos, es como si nosotros enalteciéramos a todos los que están donando, pero bajáramos las acciones del Yo gobierno. no dije eso, no es cierto. Pero bajáramos las Nadie acciones dijo del eso. gobierno, claro, sí, perdón, las acciones del gobierno a algo como si fuera una cuestión más como de responsabilidad, como de obligación. Pero para eso se supone que están nuestros impuestos, ¿no? O el gobierno No, bueno, federal es que en tiene- realidad sí es una obligación, ¿no? Claro. Y sí es un tema que no es menor lo que comenta Mariana, porque en realidad sí hay un cuestionamiento a cómo se está gastando, porque el Fonden ha tenido cuestionamientos de cómo se está gastando. Entonces sí son recursos que han sido cuestionados de qué empresas están haciendo, ¿no? Cómo están reconstruyendo, a quién se van esos recursos, porque en realidad quien los solicita son los gobiernos estatales. Claro. Aparte el Estado debe poner una parte y otra parte sale del Fonden. Entonces es un dinero conjunto. Pero también se vuelve, es un recurso interesante porque sabemos, por ejemplo, que cada año tenemos huracanes y, por ejemplo, cada año gastamos en lo mismo. Entonces ya se vuelve, parece como no solo una contingencia, sino como un recurso que vas a tener extra para solventar gastos, cuando en realidad debería de ser algo que solamente cuando tú ya no puedas pagarlo, ¿no? Claro. Tendrías que planear, si sabes que va a venir un huracán, tendrías que planear, ¿no? Y sabemos que va a venir un huracán. Lo sabemos, claro. que tenemos unas condiciones del país en donde las cuestiones climáticas, Pero las no cuestiones... sabemos de un temblor. Ah, estoy completamente de acuerdo. Sí, ahí es cuando se deberían de usar los recursos del Fonden, cuando de verdad es una emergencia y no algo que se tiene considerado como los huracanes. No, y sí es interesante esto de los huracanes porque se ha hablado particularmente en el mes de septiembre, fue muy afectado en el país, ¿no? Hubo huracanes como no se había dado en otros años, ¿no? Que afectaron, por ejemplo, no solo a México, sino a Estados Unidos, el Caribe, y tuvimos dos sismos, ¿no? De magnitudes que no teníamos desde hace mucho, ¿no? O sea, no pasaba algo tan fuerte como pasó en el mes de septiembre, Claro. ¿no? O sea, sí creó como Conflicto, ¿no? cierta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué está pasando esto, no? Bueno, son fenómenos que pasan, pero casualmente pasaron El este fin mes. del mundo, ¿no? También. Viene por nosotros, profesora. Sí. Sí, y en este mismo sentido, yo creo que otro punto que es importante, que ya un poco ustedes tocaban, tiene que ver con este papel más de vigilancia, ¿no? Respecto a los recursos. También hay que entender dos cosas, ¿no? La primera,
Porque haya un recurso no quiere decir que vaya a haber una acción que tenga de inmediato el resultado esperado, ¿no? Entonces, esto lleva como ciertos puntos. No solo es porque está el recurso, se van a reconstruir viviendas o se va a ayudar a la gente a que vuelva a sus rutinas cotidianas. No es así, no solo se trabaja con estructuras, se trabaja también con personas, con necesidades, ¿no? Con preferencias. Entonces, este es un tema complejo, eso es en un primer momento, y en un segundo, que ya un poco también, ¿no?, lo comentaban, que tiene que ver con esta coordinación que tiene que haber entre las autoridades que gestionan los recursos. Es decir, a nivel federal, sí, ellos tienen, ¿no?, el recurso, dan los lineamientos, dicen cómo se deben de formar los comités a través de los cuales se determina que una zona, ¿no?, puede recibir estos recursos, y después de eso se pasa el recurso. Pero se pasa a los gobiernos estatales, quienes ponen otra parte. Es una escalinata, entonces no va directo, ¿no? Claro, ¿no? Y además aquí el tema también, que ha sido como muy debatido igual, y todo esto, es qué tanta capacidad financiera tienen los estados para poder hacer esta contraparte al FONDEN. Claro. Ok, profesora, vamos, ¿le parece? Vamos, esta plática está entretenida, me encanta esta plática, Mariana, no sé qué piensas. ¿Pero qué tenemos en redes, Omar? Nos vas a hacer una recomendación, porque aparte de ser panelista, nos traes información importante. Por supuesto, la cuestión aquí es cómo seguir ayudando. Y cómo seguir ayudando es intentar buscar las mejores maneras que nos puede ofrecer el Internet. Muchas veces, y el gran problema que tuvimos todos nosotros cuando intentábamos ayudar hace algunos días, fue que encontrábamos información de todo tipo e información que probablemente no era del todo real. Estoy seguro completamente que alguna de sus tías publicó imágenes de desgracias que no eran de este país, ni siquiera de este año. Por lo que es muy importante que nosotros tengamos información verificada. ¿Cómo encontramos información verificada? Con el hashtag verificado19S. Es una de las maneras en donde nosotros también podemos seguir encontrando todo este tipo de situaciones que podemos estar seguros de que son reales. En este caso encontramos una página que se llama comoayudar.mx. Esta página, creado por un chico diseñador de Monterrey, nos está asegurando cuáles son las maneras de ayudar. Él recopila toda la información y la verifica y nos dice dónde hay albergues, nos dice qué es lo que se necesita y nosotros podemos ayudar en cada uno de estos puntos. Si nosotros queremos ayudar con víveres, si nosotros queremos ayudar en un albergue, simplemente entramos a este portal y nosotros encontramos dónde poder ayudar. Comoayudar.mx, entren porque esto es algo que no solamente es de ayudar algunos días. Debemos de seguir ayudando y debemos continuar con esta labor, no solamente después del sismo, Mariana, no solamente después del sismo, sino simplemente seguir ayudando ya para de ahora en adelante. Yo soy Omar Velasco, aquí están Mariana y seguimos en este panel de Tonske. Vamos a un corte, regresamos. Y también Eric. Y Alicia y Abraham. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Regresamos a Tonske y lo hacemos con la sección de literatura. El día de hoy hablaremos brevemente acerca de una obra de George Orwell, escrita en 1945. Nos referimos a Animal Farm, o por su título en español, Rebelión en la Granja. ¿Por qué es relevante esta obra en este momento? Veámoslo de esta manera. Rebelión en la Granja es una alegoría del nacimiento y el desarrollo de la Unión Soviética, por aquellos años 1920 más o menos. Y lo que hace George Orwell es presentarnos no una sociedad de humanos, sino una granja de animales. Una granja de animales que intenta independizarse del dominio del granjero Jones y ser completamente autónoma. Sin embargo, nosotros podemos ver que al principio de esta sociedad, una de las máximas es que todos los animales son iguales. Pero esto no resulta muy cierto con el tiempo, porque claramente tiene que haber una clase dirigente y esta estará conformada por los cerdos. Los cerdos en su momento comenzarán a ordenar a todos los demás animales que construyan un molino, según ellos, para generar energía para la propia granja. Sin embargo, ellos tienen muchas dudas al principio porque no ven cómo generar energía eléctrica pueda funcionarles a cada uno de ellos. A pesar de todo, el control ideológico consigue que todos los animales trabajen para construir el molino todos los días de la semana durante largas jornadas. En su momento terminarán el molino y, sin embargo, durante 2 ocasiones será destruido. Una vez por una tormenta y en otra ocasión por un enfrentamiento con los seres humanos. Y a pesar de todo, por órdenes, por supuesto, de los cerdos, tendrán que reconstruir el molino. Y hacia el final de la novela, no vamos a arruinarlo, solo diremos este brevísimo detalle,
Lo que sucede es que los animales se dan cuenta de que ese molino no les servía a ellos, podría servirles a los cerdos, y que era un proyecto que desde el principio estaba mal. Así que haberlo destruido no parecía una tan mala idea y reconstruirlo parece un poco absurdo ya hacia el final de este libro. Y esto nos permite preguntarnos hoy, y lo llevamos a la mesa que tenemos en el estudio, si realmente vale la pena reconstruir México como lo teníamos antes. Después del temblor estamos en un proceso de reconstrucción tanto material como de algunas legislaciones, algunas reformas, y vale la pena realmente regresar a aquello que teníamos antes, reconstruirlo como era, o valdrá la pena tirarlo a escombros y pensarlo de una nueva manera. ¿Cómo lo ven, Eric y Mariana? Pues Bueno, Elic, muchísimas gracias con esto de la recomendación literaria. Un gusto de verdad que estés con nosotros otra vez. Y bueno, recordando también el hecho, y lo más importante no solamente es que podríamos empezar otra vez con la ciudad. No solamente es empezar, sino literalmente decir, ok, ¿qué se cayó, qué no se cayó, por dónde podríamos empezar? Bueno, Omar, ¿qué piensas? ¿Cómo sería nuestra primera? Creo que también lo importante aquí es el buscar que haya transparencia, porque esta es una de las grandes quejas que todos escuchamos, una de las grandes quejas ¿A dónde va que mi también dinero? vemos. Exactamente. que no lo manejen los cerdos capitalistas, como dice Lick en su recomendación, que es la verdad, a eso se dirige. Y esta búsqueda no solamente de transparencia, sino de la buena utilización. O sea, ¿quién decide hacia dónde va? ¿Quién decide qué es lo importante? Maestra, ¿tiene alguna idea de...? Sí, Como por dónde nos van nuestros impuestos. Ya Porque déjenla son nuestros hablar. impuestos. Por favor. Sí, no, en esta parte y más de los canales de transparencia, en primer momento, la necesidad de tener información en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, si ahora uno revisa las páginas de seguimiento del FONDEM y estas cosas, ellos tienen datos de Oaxaca, ¿no? De viviendas que están apoyando en Oaxaca. Yo entiendo también, ¿no? Hay prioridades, pero los datos todavía están ahí un poquito, ¿no? Desfasados con el tiempo. Entonces, ese es un primer elemento de transparencia, ¿no? El que se produzca la información en tiempo y que además, no solo que se produzca y que la gente pueda acceder a ella, en un ejercicio un poco más de calidad, ¿no? Y de empoderamiento también de los actores no gubernamentales, que podamos comprobar que lo que nos están diciendo está pasando, Claro. ¿no? Omar, Abraham, perdón, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que dos cosas quería comentar, porque creo que se ha avanzado en transparencia y rendición de cuentas en los Verify, últimos por años, ¿no? supuesto, ¿no? Pero en realidad sí tenemos como una cuenta pendiente de transparencia y realmente qué está pasando con nuestros recursos. Si no sabemos exactamente, o hay muchos cuestionamientos de cómo se gasta el recurso público, aunque tenemos más o menos mecanismos para darle seguimiento, pero hay algunos señalamientos, por ejemplo, de cuando se les hacen revisiones de que no se lo están gastando todo, por ejemplo, o no saben exactamente qué se gasta. Y ahora con este tema de las donaciones que decía Mariana, no se sabe exactamente cómo se transfieren. O sea, creo que hay una parte donde se pierde. Sabemos Sí. que están dando esto y cómo llegaron acá. Debería ser muy claro, ¿no? Si no tienes nada que ocultar, podrías decir, esto se fue exactamente acá y no lo sabemos. En los microcréditos se está hablando, bueno, son microcréditos, pero ¿y por qué no son donaciones también a las personas que padecieron el desastre? ¿Por qué si nos dieron este tipo de donaciones que tampoco son tan menores, ¿no? Y vimos que es un monto importante. Entonces, ¿por qué no se dan también como una donación para que reactives tu negocio, tu casa? Entonces, ese tema sería fundamental. Y en el otro sería como de la reconstrucción. También en términos económicos puede ser una oportunidad para que crezca. En realidad te genera un mayor crecimiento porque va a haber construcción, va a haber más trabajo. Yo creo que no tendríamos que tirar todo, tendríamos que reconstruir algunas cosas, o sea, porque no todo estaba mal. O sea, en especial, por ejemplo, este corredor Roma Condesa, pues era un lugar que era particularmente relevante en la vida nocturna, social del país. Vida diaria. Sí. Vida no hipster hipster, diaria, por favor. Que creo que sería relevante reconstruirlo, ¿no? Porque también esa actividad económica le funciona para la ciudad, ¿no? Entonces creo que para mí no creo que tendríamos que tirarlo, creo que tendríamos que reconstruirlo y generaría también un impulso económico, a lo mejor no de grandes dimensiones, pero sí un impulso, ¿no? Local, ¿no? Y que creo que tendría que hacerse con estas donaciones y con transparencia, que creo que sí no hay. ¿Por qué no hacer un portal y decir, miren, me dieron $1 millón y se fue así? O sea, creo que esa parte, en especial en este gobierno, no ha habido esa transparencia y ha habido casos al contrario, de temas de corrupción muy claros y que no se han podido solventar. Entonces, sería oportuno, ¿no? Sería un momento excelente para dar un cambio, ahí sí, reconstruyamos este gobierno y hagamos totalmente transparente. Dentro de las donaciones, profesora, habíamos platicado acerca de esto. ¿Habría que tener como un parteaguas dentro de las donaciones o cuál es el funcionamiento del gobierno?
justo en este punto y que también, ¿no? Que Sí. ahorita que comentaba Abraham, ese era un punto, ¿no? Hay que tener muy claro cómo son procesadas estas donaciones. Porque, por ejemplo, en el caso de Facebook, la donación va a través de Cruz Roja, ¿no? Una fundación. Exactamente, ¿no? Es una asociación. Entonces, hay que ver si estas donaciones van a pasar por otra organización. Claro, si hay un cierto monitoreo gubernamental, en tanto que se trabaja con población, Sí. pero no tiene un manejo total de esos recursos. Eso hay que tenerlo como muy claro, ¿no? Porque la mayoría de las donaciones tienen que ver con este tipo de figura de intercambio. Eso por una parte. Por otra también, en este sentido de la vigilancia que podemos hacer, yo creo que no solo, y esto es parte de un cambio también cultural muy fuerte, sí, evidentemente tenemos ya mecanismos como ya mencionabas ahora, antes IFAI, ahora INAI, ¿no? Tenemos leyes, modificaciones en términos de transparencia de derecho de acceso a la información, etcétera, etcétera. Pero todavía no tenemos esta otra parte de qué hacemos con la información que se accede, ¿no? Esto que pasó también en el temblor, ciudadanos o actores no gubernamentales organizándose para generar bienestar, eso nos habla de otro mecanismo más de control del poder también. Claro, ¿no? porque volvemos a esta pregunta que te pueden decir, o sea, lo que decimos siempre, el ciudadano de a pie, ¿no? Es como, pues, ¿tú para qué quieres saber eso, no? O sea, a lo mejor le interesa al que sí se le cayó su negocio y todo eso. Pero ojo, volvemos a este punto de la corrupción súper importante, ¿no? Lo sabemos porque queremos realmente tener conciencia de a dónde se destina, no nada más por estar de chismoso de, es que el gobierno se lo roba, o sea, no, ese no es el punto. Y también uno de los problemas que tenemos es que existen relativamente mecanismos para encontrar toda esta transparencia, pero ¿de verdad las ocupamos? O sea, si no somos periodistas, si no somos especialistas en el tema, en realidad casi nunca tenemos esta curiosidad, necesidad de saber de dónde se destinan estos recursos. Sí. Entonces creo que sí hay que tener esta conciencia, abrirnos en cuanto a esta noción de que tenemos que saber a dónde va el dinero, porque finalmente es nuestro dinero el que se está yendo para allá. Ahora, ¿en qué punto se volvería más bien estas medidas un gobierno asistencialista, es decir, que resuelva las cosas en el momento y decir, ya te di tus 3,000 pesos y de aquí adelante no me importa qué pase, o tendré que realmente dársele un seguimiento? Sí, claro, yo creo que tendría que ser un gobierno que sí te apoye en la premura, pero después impulsar, ¿no? Otro tipo de acciones. O sea, no se trata solo de darte, por ejemplo, estos 3,000 pesos, que también se habla que son muy limitados. O sea, si, honestamente, si pagabas una renta en la Condesa, difícilmente con 3,000 pesos podrías pagar algo semejante. Bueno, ¿no? vamos, 3,000 pesos. También una cosa, 100,000 pesos para tu casa. ¿Podría Claro. funcionar ahí o hasta Claro. cierto aspecto, profesora? No, y aparte, o sea, sí hay que entender un poco la lógica, específicamente, por ejemplo, en el caso de Fonden y otros, ¿no? Por ahí fondos y opciones, ¿no? Financieras que han surgido, es más cómo cubrir ciertos elementos en el momento, ¿no? Por la emergencia. Y tratémoslo de ver de manera más técnica en lo que ellos miden. ¿Cómo ellos miden que su programa está funcionando? Sí. Por ejemplo, en el caso del Fonden es porque se te entregó el recurso. Y hay una carta donde tú dices, sí, estoy de acuerdo en que se me dio el Firmo recurso. de y ya. recibido nada Exacto, más. ¿no? Tu fecha. Dependiendo también, ¿no? De, por ejemplo, el Fonden tiene diferentes figuras para operar, ¿no? Cuando son daños menores, cuando ya se te vino un muro encima, cuando se te vino todo encima, ¿no? Como este tipo de cosas. Nada más en el caso de vivienda estoy hablando. Entonces, dependiendo de estos elementos, ¿no? Cómo ellos contabilizan que el programa está funcionando. Y ya lo decías tú, pues te di los 3,000 pesos, te doy los 50,000, los 20,000. Es por que yo tu ya casa. cumplí, ¿no? ¿no? Claro. Entonces ya te ayudé. Pero ¿qué tanto realmente tiene esta utilidad en términos de la reconstrucción? Claro. No, y no solamente la reconstrucción momentánea, sino también a largo plazo. O sea, tal vez este punto de estos recursos es el imaginar que estos 3,000 pesos podrían ser un apoyo para hoy, para este mes, para estas semanas, pero a partir de ahí, pues no es algo que se pueda encontrar tan fácil, no es algo que podamos idear cómo encontrar unas estrategias, cómo encontrar unos programas gubernamentales para que estas familias, para que estas personas puedan recobrar todo lo que perdieron. Y además de eso, yo creo que otro punto también importante, claro que no es la prioridad ahorita, pero otra parte en la que sí debemos avanzar es justo en esto, ¿no? En la evaluación y en la capacitación también del personal, ¿no? Para idear estrategias con
mayor duración, ¿no? Claro, y Más ya lo sostenibles. hablábamos, ¿no? En un país en el que no es tan, no tendría que ser tan necesario reconstruir, y hablamos también del sistema de gobierno y todos estos organismos, sino prever, ¿no? De lo que hablabas. Es un país con muchos desastres. ¿De qué manera evitamos que haya ese tipo de daños colaterales? El apoyo personal especializado como topos, protección civil, que ya se encuentre dispuesto a trabajar, no solamente sea una fundación o asociación, sino que también puedan como colaborar en estos aspectos. Ellos también merecen como una participación, pues un presupuesto gubernamental ya dispuesto, porque también entran a salvar vidas, entran a persuadir, ¿no? Y aquí es también el estar preparados no solamente en cuestiones en cuestiones gubernamentales, en cuestiones de programas, sino en cuestiones personales. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos realmente una estrategia de salida de nuestras casas? Hablamos del sismo, ¿no? Que todo el mundo bajó, le valió el Sí, el el simulacro, ¿no? simulacro, Todos se echaron a ¿no? correr. Sí, sí, sí. Entonces, más que nada es también nosotros pensar en capacitarnos, no solamente en cuestiones que bien podrían ser muy útiles, primeros auxilios psicológicos, que bien podrían ser muy útiles, pero desde lo simple, o sea, en caso de sismo, ¿qué podríamos hacer? En caso de alguna emergencia, tener preparado todas estas recomendaciones que siempre nos han dado, incluso tener las croquetitas en tu bolsa para que el perro rescatista te alcance. Este tipo de cuestiones que debemos de tener en Qué cuenta. sensible. No, eso es una verdad. ¿Qué tal Bueno, si sí. necesitas un poco de apoyo de los perros rescatistas? Pero bueno, ¿qué les parece? Esta vez se nos acaba de terminar el tiempo del programa. De verdad, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Profesora Abraham, Alicia, muchas profesora Abraham. gracias. De verdad. Gracias a Mariana, ustedes. amiga, una vez más se nos acaba de terminar el tiempo. Omar, Pues sí. gracias por todo, ¿no? La Besos. recomendación es que sigan la charla con nosotros en redes y que se acerquen a conocer nuestra plataforma tv.unam.mx, y pues para el próximo domingo. Por supuesto, y recuerden nuestro hashtag de Prende TV UNAM. Y síganos también en YouTube, igual, y vayan a la página. Ahí también hay muy buen contenido, Facebook y Twitter. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Eric Plata, Omar, Mariana, doctor Abraham, profesora Alicia, muchas gracias. Y hasta la próxima.